Por ejemplo, en Madrid, ¿qué está pasando? Porque es de lo que yo más estoy escuchando de bandas latinas en Madrid, yo creo que todo el mundo. ¿Por qué hay tantas bandas latinas? ¿Cuáles son? ¿Hay algunas estructuradas como tal? No sé si sigue algo de los Latin o ya no, son los nietas, no lo sé. ¿Y por qué Madrid? ¿Y por qué hoy en día hay ese poder de las bandas otra vez? Mira, hay porque no se hizo nada para evitar que se hicieran, que cogieran ese camino. No se buscó la prevención, no se trabajó en ningún momento por la integración, institucionalmente hablando, porque desde entidades locales, desde organizaciones de calle, asociaciones barriales, de vecinos, todo eso, toda esa gente se le ocurrió muchísimo para tratar de darles otra oportunidad a los chavales, reintegrarlos, y ni siquiera reintegrarlos, porque es que no es que estaban desintegrados, simplemente que estaban en otras dinámicas. Pero para tratar de trabajar en comunidad con ellos, se intentó desde muchas entidades, pero claro, siempre con la persecución policial, con la persecución judicial. Entonces eso es imposible al final que prospere. ¿Qué sucede en Cataluña? Que ese proceso de mediación, aunque creó unas asociaciones que después no siguieron y creó unos grupos que después no se mantuvieron, esas generaciones educaron a las siguientes. ¿Qué significa? Que les educaron ya en esas dinámicas de en Barcelona tienes estas cosas que hacer. Si te quieres reunir, acude a un casal. Si quieres una cancha, pídela que te la van a dar, si tal. Y esa generación educó a la siguiente y la siguiente a la siguiente y se mantuvieron en otra dinámica. O sea, y tienes toda la lógica de luchar por tus derechos sociales, pero mira, asóciate con estos que también lo están haciendo y ya tienen una asociación y te pueden ayudar y tal. Y consiguieron que se integraran en diferentes entidades que ya existían, manteniendo su identidad de Latin Kings, de nietas o de lo que quisieran. En Madrid no se ha hecho nada de todo eso. En Madrid lo que se ha hecho todo el rato es decir, la policía nos odia, siempre nos persiguen, claro, se hacen siempre detenciones que siguen un perfil racial o identificaciones en la calle, ¿no? O de vestimenta, además. Tú vas generando como una dinámica de cada vez más conflictividad social, los jóvenes cada vez más enfrentados, o estos jóvenes cada vez más enfrentados con las autoridades, Círculo con vicioso, el sistema, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede? Que no se ha hecho ninguna otra cosa que perseguir. Entonces persigues y desaparecen unos. Pues vale, te han desaparecido los Latin y los nietas. Pero han aparecido, pues ahora mismo, los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Son las bandas que mandan en Madrid, los más grandes. O sea, los que mandan, los que tienen más presencia en la calle ahora mismo. Mandar tampoco. ¿Cómo se llaman? Dominican Don't Play son DDPs y Trinitarios. Esos son los que son dos grupos que en origen tienen un origen dominicano y tienen una conflictividad ahora mismo bastante alta. O sea, la conflictividad, tiroteos, etcétera, es real. O sea, en Madrid están pasando cosas de estas. Claro. Hay una guerra. O sea, entre ellos. Entre ellos. Lo que pasa es que se agreden entre ellos. Es decir, normalmente no van agrediendo a gente por la calle o a gente externa. En el primer mundo. Claro, y ya te digo, y lo de los tiroteos es muy residual. Es muy residual. No sé si ha habido un arma de fuego de verdad y una de fogueo también. Lo de los machetazos es bastante más común, desgraciadamente. Pero de todas formas poniéndolo en el contexto y en los números que son, que es la fuente, o sea, la policía, que es la fuente de la que tiramos para esto, dice que hay unos 1.500 pandilleros en todo Madrid. En toda la comunidad, que somos 6 millones de habitantes. Claro. Entonces, bueno, en esos números muy pequeños. Claro, pero la conflictividad entre ellos es muy alta. ¿Por qué? Porque no se ha metido mano nunca ahí, más que desde el punto de vista policial. ¿Para qué ha servido? Para descabezar las organizaciones y para desestructurarlas. Entonces tú, cuando se hizo un proceso en Barcelona, se podía hablar con un liderazgo que además era lo mismo que cuando se hizo en Madrid. Había un proceso que se podía seguir. Pero ahora ya no se puede. Porque si tú convences al líder del grupo de, yo qué sé, de cualquier barrio, no quiero nombrar ninguno por no estigmatizar, pero solo vas a poder trabajar con el de ese barrio. Porque a lo mejor es que los demás no le reconocen la autoridad a ese para negociar contigo ni para hacer nada de eso. Entonces, nadie más se va a unir a ese proceso. Y entonces eso es lo que estás perdiendo. Tú has ido descabezando grupos, pero no has conseguido sacar esa dinámica de las calles y cada vez se va cronificando más las venganzas, las enemistades. Es un círculo vicioso muy complicado de salir porque delinquen, la policía tiene que actuar porque es una delincuencia, pero a la vez esta oposición policial crea más rabia y crea más delincuencia y el círculo vicioso está y no para. ¿Y esto cómo se puede detener? En principio se tendrían que poder poner de acuerdo las diferentes entidades que ya trabajan con los jóvenes, las autoridades y los gobiernos, para meter ahí un proceso de mediación. Eso no significa que tú dejes pasar los crímenes, ni los delitos, ni nada de lo que esté pasando. Eso significa que
tienes que buscar un liderazgo del que puedas tirar, un liderazgo positivo, y tratar de empezar a establecer las reglas de un proceso de mediación, que se hace incluso en conflictos internacionales y obviamente se tiene que poder hacer con grupos de chavales. Pero claro, si no hay voluntad política de hacer eso, y cuando tú lo intentas hacer desde las instituciones, que te dicen que no, lo que sucede es que tú vas a tratar como entidad, como ya te digo, que las entidades de barrio, educadores de calle, educadores sociales, hacen muy buen trabajo con los jóvenes que tienen en sus entornos, pero es muy difícil trabajar con los grupos como tal, porque nadie va a admitir que pertenece a un grupo, porque es ilegal. Y porque mientras tú estás tratando de llevarles a tu terreno y un poco que se sientan cómodos en unos espacios y que puedan compartir y demás, a lo mejor cuando salen está la policía afuera, les ficha y tú eres de este grupo y tú eres de este otro y venga. Y entonces estás como luchando todo el rato y el sistema no está ayudando. Y tampoco está mejorando la cosa. O sea, es decir, nos están enseñando estos 20 años que de Madrid que no sirve solo la mano dura. Hay que hacer otras cosas. Castiga el delito, pero no castigues la pertenencia. Deja que trabajemos con ellos, sobre todo para que vayan echando otras raíces, otras alternativas, ¿no? Que esto es lo que haces también mucho, ¿no? Claro. Trabajar con ese tipo de gente. ¿Qué es lo que suele funcionar mejor? Normalmente, sobre todo, el generar lazos con el contexto. Porque si tú consigues que el joven, que se dice DDP, o que se dice trinitario, o que se dice latino, o que lo que sea, puede ser él mismo, porque esto también es una cuestión identitaria. O sea, quién eres tiene mucho que ver con quién eres en la banda, o quién eres en el grupo, o qué miembro de qué grupo eres, porque es parte de tu identidad. Entonces, si tú eso tienes que ocultarlo para pertenecer o participar en otros espacios, eso ya te está aislando de otros espacios de participación. Pero claro, lo tienes que ocultar porque si la policía te pilla, pues... Entonces, lo que se intenta y lo que intentamos siempre es trabajar desde, vale, si está bien, tú perteneces a donde tú quieras, pero la violencia hay que dejarla fuera. Y a partir de ahí, ¿de qué podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas se pueden construir? ¿Qué os interesa hacer? Trabaja desde los intereses de los jóvenes. ¿Qué les suele interesar a los jóvenes? Pues normalmente lo que más te piden son opciones laborales, pero con eso no. O sea, sí. Y formaciones, pues en Madrid funcionan muy bien algunas entidades que les están haciendo formaciones de cocina, de peluquería, de manejo de maquinaria de estas de almacén, cosas así. Porque cuando empiezan a tener trabajos también y demás, normalmente empiezan a salirse un poco, sobre todo de esa dinámica de calle, de estar todo el día en la calle, o de conoces a más personas. Si te metes en una asociación y de repente te das cuenta que puedes ir a una manifestación con estas personas y manifestarte por los derechos de las personas migrantes, porque aunque tú no te lo creas, hay más personas migrantes como tú, aunque no pertenezcan a bandas, que también están en... Pues sí, entonces puedes generar otro lazo ahí puedes sacar esta lucha social que tú consideras que tienes que sacar adelante, pues hay otras personas que lo hacen de esta manera. Sobre todo tender puentes. Claro.